Nosotros hicimos un video que habla de los 7 espíritus que separan el matrimonio. Lo puedes encontrar en esa parte de ahí arriba en un link o en la descripción. Pero esos 7 espíritus, hay uno que veo que se mueve mucho en los matrimonios y las personas no se dan cuenta porque no lo saben distinguir. Y como todos los videos están basados en el testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas, cómo el Señor nos ha llevado en estos 17 años de relación, 5 años con todo lo malo que quieras escuchar, nos pasó a nosotros. De ahí 6 años de una restauración personal, una restauración matrimonial, y ahora los últimos 6 años han sido como disfrutando esa estabilidad que el Señor nos provee. Y basado en esa experiencia y en lo que llevamos ayudando a matrimonios, te traemos estas charlas que son gratuitas, las hacemos con el amor de ayudarte en tu restauración matrimonial, a superar tu ruptura amorosa, a prepararte para que cuando tengas la reconciliación de pareja no la eches a perder. Pero te puedes encontrar cosas en el video que no te parezcan, te incomoden o creas que te estoy juzgando. Pero no, lo que quiero es que tú caigas en cuenta esos errores por los que pasamos Pau y yo, que estaban frenando nuestra restauración matrimonial, pero una vez que logramos superarlos, nos favoreció grandemente. Así que ahora enfoquémonos en lo que creo que les va a servir. Para tener un contexto clave en este mensaje, necesito que miremos el versículo más desobedecido de toda la humanidad. Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esta es la primera instrucción que Dios le da a los israelitas después de haberlos liberado de la esclavitud en Egipto. Y esta instrucción es para ahora liberarlos de la idolatría. Esto es supremamente importante para el que busca la ayuda de Dios. Es tanto así que si uno se pone a analizar el versículo, también nos está previniendo de lo que trae las maldiciones generacionales. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Es claro que nos está advirtiendo que esa misma desobediencia que nosotros tenemos, la van a heredar nuestros hijos. Pero también nos habla de lo que Él nos va a dar a cambio de amarlo como nuestro único Dios. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero también en el Nuevo Testamento, en Mateo 22:36, dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y precisamente la desobediencia a este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas es lo que causa la mayor destrucción en los matrimonios, la división en las familias, y que día a día las personas se están perdiendo de ese amor y la gracia de Dios. Porque precisamente los afanes del día nos han llevado a amar a Dios es entre todas nuestras cosas, a darle el tiempo que nos sobra o cuando se pueda, pero no la primicia del día. En el primer capítulo de esta serie, que también te lo encuentras en la descripción, nosotros enseñamos qué es el hola, cómo se practica, para qué sirve. Es importantísimo que lo tengas en cuenta para que conectes con lo que te estoy enseñando en este. Entonces, esto de amar a Dios sobre todas las cosas es un trabajo que Satanás exitosamente ha evitado, distrayéndonos con la ayuda de ese espíritu de religiosidad. Y esto es lo que no nos ha dejado llegar a la verdadera meditación de lo que Dios nos está diciendo a nuestras vidas. Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Muchas personas se han quedado en solamente juzgar a nuestros hermanos católicos, en que ellos tienen estatuas en sus iglesias o que se reúnen a rezar delante de ellas. Pero hoy en día, en las otras iglesias también hay una adoración al púlpito y a quien sostenga el micrófono. Y en el matrimonio o en la relación de pareja, adorar a nuestros esposos o a nuestros hijos. Y esto se refleja mucho en el afán del día a día. Cuando estoy tarde y tengo que elegir entre quién atender de mi familia o acercarme a Dios, yo puedo llegar tarde al trabajo y Dios siempre puede esperar. Pero a mí también me pasa que yo a veces amanezco afanado a la carrera y en medio de todo eso, pues oro a medias o leo la palabra corriendo y eso sí, le quedo debiendo la alabanza. ¿Pero esto es normal? Claro que sí, es muy normal en nuestra naturaleza caída, en nuestra distancia de Dios. ¿Dios nos castiga por esto? No, para nada. Él no es así. Él lo que menos quiere es que alguien lo ame por conveniencia o por lo que quiere de él, y menos por obligación o por temor. Pero sí hay una consecuencia de no tener a Dios sobre todas las cosas y como el primero en nuestra vida. Y esa distancia es la que nos permite darnos cuenta ahora en la dificultad que estamos como llevados del diablo. Pero quiero que analicemos las cosas que a mí me van a quedar grande si primero
yo no amo a Dios sobre todas las cosas. Mateo 6:33, buscar primeramente su reino y su justicia sobre todas las cosas. Nadie ama lo que no conoce. Por esto yo no le doy la importancia a buscar ese reino de Dios primeramente. Y es esto lo que me mantiene separado de Dios. Y por eso el Señor en Juan 15:5 nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Esa separación y falta de amor es lo que nos va a hacer tropiezo en el intento de arrepentirnos y humillarnos de corazón. Salmo 51:17. Lo que quieres es un espíritu quebrantado. Al corazón quebrantado y contrito, Dios, no lo desperdicias tú. Créame que un corazón contrito, humillado y arrepentido de corazón es fruto de la intimidad que tú tengas con Dios. Porque yo solamente soy capaz de aborrecer el pecado cuando aprendo a amar la verdad de Dios. Y solo cuando empiezo a aborrecer el pecado es que yo empiezo a tener un verdadero arrepentimiento en el corazón. En Filipenses 4:13 la palabra nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero separado del Señor, siento que no tengo fuerzas, que ya no puedo. En Cristo es que tengo la fuerza para dominar mi lengua, aprender a callar, a usarla con sabiduría y con prudencia. De ese dominio voy a aprender a obedecer y cumplir lo que dice Mateo 22:39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tener precisamente ese amor que se me va a olvidar en el momento de la ira, de la rabia, de la frustración, de la traición. Esto va a ser vital para poder obedecer versículos como Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. En Cristo es que uno es capaz de respirar profundo y calmarse en vez de discutir, pero sí ponerse a orar. En Cristo es que soy capaz de obedecer Proverbios 15:1, la blanda respuesta aplaca la ira. Que en ese momento donde mi pareja me ha ofendido, yo sea capaz de responderle con amor. En Cristo es que yo soy capaz de hacer el bien cuando me han pagado mal. Como lo dice Romanos 17, que no pagues a nadie mal por mal. Pero usted ha notado cómo le es de difícil a uno a amar a esa persona que ahora no está en ese espíritu de Dios, de verdad, de misericordia, pero tampoco somos capaces de soltarlos y apartarnos, porque esa idolatría es la que nos mantiene en la búsqueda de Dios por el milagro, porque un esposo vuelva, cambie, porque Dios me quite este dolor y la angustia. No podemos perdonar las ofensas de los otros como necesitamos que sean perdonadas las nuestras. ¿Quién va a amar al prójimo en esta incapacidad? Menos cuando nos ha ofendido. Por eso en todos los videos yo repito que el problema es un orden espiritual. De nada nos sirve resolver si debería de divorciarme o luchar por mi matrimonio hasta que ese problema espiritual no se haya solucionado. Ay, se me olvidaba que yo en el canal no puedo hablar de la palabra divorcio porque la gente la quiere ver como un pecado. Ellos quisieran que esa palabra no existiera en la Biblia. Pero lo que no entienden es que nadie puede convencer a una persona de luchar por su matrimonio o de divorciarse. Y si yo pudiera convencer a alguien de algo, la convencería de que amara a Dios sobre todas las cosas. Y tampoco me puedo volver otro canal de que habla de la restauración matrimonial, al grado de escucharse como algo obligado. Dios no lo obliga a uno a arrepentirse y amarlo. Pero uno sí tiene que predicar algo en donde el divorcio no le sea una opción a nadie, para que otros sí puedan ser muy complacidos con que la palabra les hable a su conveniencia. Y no se dan cuenta que esta distancia y desobediencia es la que le entrega a Satanás la autoridad sobre nuestras vidas. Y con eso él tiene todo el poder de bloquear nuestras oraciones. Porque créame, cada vez que usted en su rabia, en un conflicto con su pareja, una crisis matrimonial, se pone a gritar, a insultar, lo que está diciéndole a Dios, Señor, quítese de aquí, que yo a las patadas voy a arreglar esto. No se olvide eso y lo repito en muchos videos porque no he podido dejar de caer en la tentación de gritar a mi esposo, no sé cómo contenerme. Y mientras que no le hagamos caso a Dios, todas estas charlas y nuestras oraciones van a rebotar. Porque si tú no haces tu parte, le estás bloqueando a Dios el poder y le estás entregando a Satanás ese poder de tu parte para que obre negativamente en tu vida y en tu matrimonio. Precisamente cuando nosotros buscamos a Dios desde esa idolatría, estamos quitando a Dios el puesto que merece para entregárselo a lo que queremos o nos convenga. Y mientras que a Dios no lo pongamos en el orden que corresponde, lo tenemos afuera de las circunstancias. Pero al obedecer el orden de amarlo sobre todas las cosas y buscar primeramente su reino y su justicia, esto corrige, extermina la idolatría. Y ahí sí van a fluir las oraciones que son conformes a la voluntad de Dios. Hoy amamos más los púlpitos y al predicador que al mensaje. Nos conformamos con ir los domingos a la iglesia,
pero no tenemos intimidad diaria con Dios. Uno quiere pasar toda una eternidad con Dios, pero le queda grande pasar 20 minutos diarios en su presencia. Y en ese espíritu de religiosidad y de rebelión es que uno siente o cree que el poder de Dios es para doblegar la voluntad del otro, lo cual es el mismo principio satánico de la brujería. Y lo tenaz es que uno no se conforma con decirle a Dios lo que tiene que hacer, sino que también le está pidiendo que haga algo que va en contra de su voluntad. Y así es como se nos va la oración en la dirección contraria de donde conviene. Usted empieza a orar, a ayunar, a buscar más de Dios, ir a la iglesia, pero siente que no pasa nada en su pareja. Pero ¿en dónde dice en toda la Biblia que todo esto es para hacer que el otro cambie? Y primera de Juan 5:14 es muy claro. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces no se trata de pedirle a Dios todo lo que se nos ocurra, se trata de pedirle a Dios lo que está conforme a su voluntad. Pero ¿cómo sé cuál es su voluntad? Cuando lees la palabra, la vas a ir conociendo. Pero ¿cómo sé lo que yo debería de orar? Romanos 8:26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Leer la palabra nos ayuda a orar conforme a su voluntad, y con la ayuda del Espíritu Santo oramos como conviene y en el tiempo que debe ser. Pero cuando el espíritu de religiosidad se combina con el de depresión y muerte, nos desenfoca y distrae con la desesperación. Y esto nos pone a pedir oraciones en todo lado y conformarnos con lo que otros hacen por nuestro matrimonio. Pero no nos deja enfocarnos en lo que primero Dios necesita de mí antes de orar en mi esposo o en el matrimonio. Entonces, en ese espíritu de religiosidad, uno es guiado a coger la Biblia no para conocer a Dios ni su voluntad, sino para ver qué de eso me sirve o me llena a mi favor, algo que me guste o me convenga, para pedirle a Dios que lo cumpla. De ahí es que uno se prende a reclamar promesas de Dios, cuando uno ni siquiera ha hecho la parte que es un deber para que Dios pueda obrar en tu vida. Así es como a uno se le hace fácil que lo que ha unido Dios no lo separe el hombre, pero ignora que Dios mantiene unido lo que a Él está unido. Pero también hicimos un video explicando cómo reclamar esa promesa para mi matrimonio. Lo encuentras en un link aquí o en la descripción. En ese espíritu de religiosidad, uno se siente con la autoridad de que yo estoy bien con Dios y puedo juzgar a mi pareja. Pero qué curioso, porque no tengo yo el amor del Señor para respetar las decisiones de mi pareja de que no quiera estar más conmigo. Porque considero que si Él hizo ese pacto, lo tiene que cumplir. No importa que ya no me ame, pero tiene que estar conmigo. Asimismo, nosotros nos convencemos de que estoy bien con Dios porque en todo me va bien. Pero es que el hecho que en todo me vaya mal tampoco significa que estés mal con Dios. Y el hecho de que en todo te vaya bien tampoco nos garantiza que estamos bien con Dios. Y eso tiene una razón de ser. Por eso la palabra dice que llueve sobre justos y pecadores. ¿Quién sería Dios si el hecho de que yo no lo obedezca o yo no lo ame, Él me quite el oxígeno? Pues eso me va a obligar a que tenga que estar con Él. Pero ese es el amor de Dios. Nos bendice a buenos y a malos precisamente para que el que lo quiera seguir lo haga porque lo ame, no porque le convenga, no por temor, no por miedo, menos obligadamente. Y menos por un pacto. Pero en Juan 6:26 el Señor lo aclara. ¿Ustedes por qué están conmigo? ¿Por quién soy o por lo que hago? Porque si es por lo que hago, váyanse. Es muy normal que en ese espíritu de religiosidad seamos luz en la calle y oscuridad en la casa. Y es facilísimo sostener un falso testimonio delante de los hermanos en la iglesia y hasta detrás de un púlpito. Créame, yo he visto ministras de alabanza llorando en el púlpito, ministrando en medio de la adoración y bajarse de allí y seguir en el mismo espíritu de juicio y crítica contra otros hermanos. En ese espíritu de religiosidad, mucho varón se aprovecha para someter a su esposa con el versículo de la sujeción. Se aprovechan en lo sexual o para restarle derechos, subestimar de que tiene palabra o voto en algo. Y menos reconocer que Dios también nos puede hablar a través de ellas. En ese espíritu es que uno tiene temor a que Dios aborrece el divorcio, pero nunca lo tuvo para no haber hecho todo eso abominable en el matrimonio que hoy nos lleva a tener que firmar la carta de divorcio. Entonces uno trata de hacer ver el divorcio como algo diabólico, pero no quiere reconocer que lo diabólico fue todo lo que hicimos durante el matrimonio para llegar a ese día. En ese espíritu de religiosidad, uno dice a los cuatro vientos, los tiempos de Dios son perfectos, pero yo vivo desesperado mirando a ver cómo hago para que Dios me dé hoy lo que yo quiero. No se tiene para nada en cuenta los procesos y el tiempo que demora cada uno de ellos.
En ese espíritu, nosotros creemos que el trabajo de la restauración matrimonial lo tienen que hacer los otros, intercediendo por mi matrimonio, o los pastores visitándome, o mis pastores tienen que someter a mi esposo, o que si lo llevo a la iglesia lo convierten. No entiendo realmente que el Espíritu Santo es el que da convicción de pecado y de verdad. Y es Él quien convierte a las personas. No hay humano con ese poder. Y de esa manera es que se desperdicia un tiempo importante de la separación, donde yo debo cambiar por estar buscando que cambien al otro. Entonces, ¿yo para qué voy a la iglesia si Él no va? ¿De qué me sirve cambiar o hacer las cosas si Él no las va a hacer? Siempre ven los errores en el otro más grandes de lo que se ven en sí mismos. Ahí es donde el Señor habla de que no sean hipócritas, que mantienen viendo la paja en el ojo del otro, pero no ven la viga que tienen en el propio. Y por experiencia, buscan la consejería como si fuéramos algún tipo de espíritu de adivinación. Y cuando no decimos lo que quieren escuchar, haz que nosotros no tenemos el Espíritu Santo, o no conocemos a Dios, o simplemente, no sé, o te culpan de lo que a ellos les parezca que haya sido la conversación. Y lo más tenaz es que buscan que Dios les hable, y cuando Dios les habla, no le obedecen. Y todo esto que te dije no es por juzgarte, porque yo también lo fui, también lo hice, sino que aprendí lo que el Señor quería que yo quitara de mi vida para poder obrar en ella. Y con el ánimo de servirte, de ayudarte, te lo estoy enseñando. Y claro, eres tú quien lo tiene que obedecer o tiene que poner en práctica, porque ahí es donde encontré yo la bendición que restauró mi matrimonio. Por eso siento la propiedad para recomendártelo. Igual, si querés una consejería personalizada, ya sabes que en este video la puedes pedir. Y te agradezco si nos puedes dejar así sea un gracias en los comentarios o puedes compartir esto. Dios te bendiga.